número 6, la institución educativa, teoría y concepciones, ¿verdad? Esperando pues que les esté yendo muy bien con todas las entregas de las distintas compromisos que tienen ustedes con su carrera, ¿verdad? Para que salgan muy bien. El día de ayer estuve calificando la segunda tarea, ¿verdad? Que habían enviado, que la enviaron el 27 de mayo. Hasta ayer pude calificarla y no sé si puedan ver ustedes las notas en la plataforma. Pero de todas maneras, las definitivas son las que se suben en Prometeo, ¿verdad? Esas son. Faltan dos tareas muy importantes, por cierto, ¿verdad? Una ya está también próximo a vencer. Algunos vi que ya la subieron. El mapa, ¿verdad? El mapa mental. Les animo pues a quienes no lo hayan subido aún, pues a que lo hagan a la brevedad, porque ya el tiempo ya parece que ahora finaliza, ¿verdad? Sí. Ajá, ahí está Kevin también. Sí, creo que hoy se finaliza, ¿verdad? Ajá, la entrega. ¿O no es hoy? ¿O era el 10? Yo creo No que se 10. recuerda. Mañana. 10. Ah, bueno, mañana. Todavía hay un día, ¿verdad? Ajá, sí, todavía hay un día. Vamos a ver, Kevin. No logra entrar, ¿verdad? Ujú. Sí, bien, bueno, ahí está ya. Sí, efectivamente, el tiempo se nos va. Este mes de junio está bien servido, por decirlo así, ¿verdad? Para todos, para ustedes, también para nosotros, porque hay que calificar cada una de las tareas y hay que hacerlo muy bien, ¿verdad? Con el tiempo necesario. Así que, qué bueno, pues, que lo estén cumpliendo con todas las entregas. No es poco el porcentaje que tiene, 15% cada una de las tareas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues es importante dedicarle el tiempo, no importa los desvelos que tengan, pero este mes ya va a pasar, ¿verdad? Y luego vendrá el interciclo y se recargan baterías y van de nuevo con todo, ¿verdad? Con toda esa energía. Así es que lo, lo mejor es siempre cumplir con el tiempo también para no estar poco tensionado, pues, que ya minutos quedan y me falta mucho, no, ¿verdad? Hay que sincronizar muy bien ¿verdad? Todos esos compromisos que hay, ¿verdad? Están en sala de espera otra vez, dicen. Otra vez. Ujú. Bien. Está Luis también ya conectándose. Así es que en buena hora, pues estamos. Esta tutoría de ahora versa sobre el capítulo 3. Aunque ya eso ya se dio, esa tutoría, pero tenemos que dar un pequeño repaso sobre esta para entrar al capítulo 4, ¿verdad? Porque el 3 y 4 es que viene el parcial, el segundo parcial. Y entre más preparados estén ustedes, lo van a sentir mucho más fácil. Yo sé que a algunos les fue muy bien, ¿verdad? A algunos les fue muy bien en la prueba anterior, pero hay otros que les costó un poco. No sé, quizás no estamos muy familiarizados con ese tipo de pruebas en línea. Entonces, seguramente ese es un factor, ¿verdad? Pero la segunda prueba viene bastante parecida. Así que tenemos que estar bien preparados, pues. Hay preguntas que las tenemos en el cuestionario, así como ustedes, la segunda tarea, por ejemplo. Si ustedes la hubiesen respondido esa tarea con tiempo, quizás hubieran sentido mucho más fácil la prueba, porque muchas de esas preguntas ahí venían, solo que algunas venían como invertidas. Ajá, o sea, si yo comprendo muy bien
un ítem, lo puedo responder de ambas formas, ¿verdad? De forma, digamos, convencional, pero también de forma invertida. Ajá, no importa la forma como venga la pregunta. Así es que seguramente así vendrá hoy esta segunda prueba. Significa que debemos estar más familiarizados y más preparadas. Y precisamente parte de esta tutoría de repaso es para un poco ejercitar, ¿verdad? Esa dinámica. Así es que tenga cada uno y cada una de ustedes pues una feliz noche y bueno, y bienvenida a la vez, ¿verdad? A esta tutoría de repaso que es la número 6. Ahí está Catherine también, mire, ya hay 8, es un buen número ya, ¿verdad? Entonces, si alguien más se suma y no Buenas me doy noches. cuenta, me ayuda. Buenas noches, buenas noches. Sí, justo, ¿verdad? Estamos un poco conversando. Diga, sí. Hola, hola, Catherine. Buenas noches. Sí, buenas noches, bienvenida, ¿verdad? A esta tutoría de repaso que ya es la número 6. Y la del sábado, pues es la ordinaria número 6. Allí vamos a enfocarnos directamente en lo que es el capítulo 4, ¿verdad? Que también ya vimos parte de ello, pero que hay que ahondar un poco más en los cuestionarios, ¿verdad? Porque las tareas que ustedes están por entregar no siempre retoman los cuestionarios, pero el parcial, la prueba 2 que viene es así, capítulo 3 y 4, ¿verdad? Entre más preparados vamos, denle otra leidita al libro propiamente para que se comprenda muy bien, porque ya decía, puede ser que la pregunta venga invertida y no tal cual está. Seguramente vienen preguntas también tal cual están ahí en el cuestionario, pero otras no. Pero la intención, el espíritu que lleva la pregunta va en la misma línea, pues. Así es que vamos a ver las diapositivas para ir orientándonos un poco a la luz de los cuestionarios, ¿verdad? Sí, aquí tenemos el capítulo 3, ¿verdad? Que es el que vamos a desarrollar. Mire, de la página 70 a la 74 están esas preguntitas. Y siempre comienza con lo de falso y verdadero, ¿verdad? Ajá, y es bueno como repito, encontrarle la lógica al ítem y a la respuesta, ¿verdad? Si ustedes han leído todo lo que es los estadios de la moral, ¿verdad? La individualista, lo más importante dice que es conformarse a las expectativas de la familia, al grupo o barra de amigos. ¿Será cierto eso o no lo será? En la página 62 encontramos esas pistas, ¿verdad? Por supuesto que es falso, ¿verdad? Porque la individualista no le importa lo que su familia o grupo de amigos y amigas, ¿verdad? Sería diferente, ¿verdad? Así que por lo tanto es falso. Ajá. Luego dice, en el entrenamiento moral se basa en lecciones sobre lo que otros piensan acerca de las virtudes y deberes. En la página 65 también encontramos que eso es verdadero, ¿verdad? Sí, la número 3 dice, la libertad es una condición fundamental para considerar un acto como moral o inmoral. Por supuesto, lo que reflexionábamos la vez anterior. Si a usted no le dan la libertad de decidir, ¿verdad? No es responsable de ninguna consecuencia. Si a usted lo obligan a hacer algo, entonces no está cometiendo usted un acto moral o inmoral, porque lo están obligando. Usted no es libre de decidir. La libertad es una condición indispensable, fundamental, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, eso es verdadero.
La educación moral, dice, basada en la Profesor, filosofía. Diga. no sé si está compartiendo, bueno, es que a mí no me sale, solo me sale su cámara, no sé si está compartiendo pantalla. Sí, se me olvidó preguntarles. No sé, ¿alguien sí ve la pantalla? No sale. No sale. No, no Pues no. sale. Perdón. Muchas gracias. Gracias, ¿verdad? Por se le va la onda a veces a uno, créanme. Eso pasa, ¿verdad? Así es que, pero aquí tenemos. Espero que ahora sí, ¿verdad? Me dan señal, por favor. Aún no. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, gracias. Oye, de eso se trata, ¿verdad? Ajá, para estar a tiempo. Si no, uno está en otra onda, ¿verdad? Así es. Entonces leíamos un poco lo de la libertad, de que era una condición fundamental para considerar cuando una persona está en un acto moral o inmoral. Si a alguien lo están obligando a punta de pistola, por ejemplo, o lo están amenazando que le van a quitar su trabajo si no hace una cosa o hace la otra, entonces es difícil juzgarlo como, bueno, eso es inmoral o eso es, no, o ha hecho lo correcto, porque él no ha sido libre de decidir, ¿verdad? Entonces, sino que lo han obligado. Entonces, la libertad es una condición fundamental para, esa es verdadera. La educación moral basada en la filosofía esencialista nos da jerarquías de valores, definitivamente, ¿verdad? Es verdadero ahí. La 5 habla de la autointegración, que significa que el sujeto ha aceptado la responsabilidad de ser su futuro. ¿Sea eso autointegración? Porque se recuerdan, hay autorrealización, autogestión. ¿Qué será lo de a qué ha aceptado la responsabilidad de ser su propio futuro? Nada que ver con la autointegración. Por lo tanto, es falso, ¿verdad? ¿Sí? Es falso. Diga. Sí, es falso. Ajá. Hola. Los valores morales son fijos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es verdadero o es falso? Los valores morales ¿será que son fijos? Eso es falso porque los valores morales dependen de cada persona y de su educación. Ajá. Sí. Y si los contextos cambian, ¿verdad? Los valores tienen que ir cambiando también, ¿verdad? No pueden estar estáticos. Ajá. Entonces la realidad es cambiante, dinámica. Entonces, por lo tanto, también los valores deberán ir cambiando. Ajá. No es nada fijo. Hasta una canción hay, ¿verdad? De Mercedes Sosa. ¿Quién la ha escuchado de ustedes? Cambia, todo cambia. No les suena. Bueno, a lo mejor la han Sí, escuchado, pero no. Sí, hay canciones que tienen una letra, una filosofía muy bonita, ¿verdad? Bien inspiradas. Pero realmente cuando dice que cambia, que todo cambia, es que es así, literal, todo cambia, pues. No puede haber nada estático, ¿verdad? Sí. El punto es cambiar para bien, cambiar para mejorar, para ser mejor persona, para mejorar las condiciones de vida, ajá, para mejorar los procesos de participación, mejorar los procesos de sensibilización, de concienciación, ¿verdad? Todo eso que va unido pues al tema de valores o a los antivalores, ¿verdad? Ajá, cómo ir rompiendo con todo eso. Esto ya es de seleccionar, ¿verdad? Aquellas eran de poner falso o verdadero. Esta es de seleccionar. Dice, sostiene que toda respuesta al problema moral es convencional y condicionada socialmente. Es lo que decíamos, ¿verdad? Lo relativo, cuando se abordan las cosas, todo relativo, es el relativismo, ¿verdad? En la página 59 lo vamos a encontrar. Ahí está marcada en negrilla, ¿verdad? A la par donde está la respuesta, ahí está, literal C.
como una pista, ¿verdad? Se le considera como el nivel más elemental del desarrollo moral, el nivel preconvencional. Su nombre lo dice, ¿va? No puede ser ni el convencional ni el postconvencional, sino el preconvencional, el nivel más elemental, ¿verdad? Dice la 3, en él se conciben las decisiones como personales y subjetivas. Ajá, ese sería en el nivel, vea. Ujú. Se conciben las decisiones como personales y subjetivas. Eso es el nivel transicional. Al ser considerada como una meta didáctica, se le ha objetado que está orientada al individualismo. Y esto para muchos lo celebran, muchos quisieran llegar a eso, pero también es discutible, ¿verdad? Porque en verdad fomenta mucho el individualismo. En un mundo capitalista, en un mundo neoliberal, en todos esos modelos, sí encaja perfectamente, ¿verdad? Encaja perfectamente, pero en otros modos de vida, en otras aspiraciones de desarrollo social, económico, productivo, no encajaría mucho, ¿verdad? Y es la autorrealización. Todo el mundo se quiere sentir autorrealizado, es decir, que logró aquellos sueños, que logró todas las competencias. No dice, bueno, yo quiero tener una casa, por ejemplo, con lo necesario, sino que sienten que el autorrealizarse es lograr tener más que otros. Y eso es. Y va más allá de decir vivir dignamente, vivir con lo necesario, ¿verdad? Sino les han enseñado, le han inculcado a que siempre tiene que ser el mejor que los demás. Se vive comparando con los demás compañeros y compañeras y no consigo mismo, ¿verdad? Entonces, porque está más orientada a esa cultura individualista, ¿verdad? La autorrealización no es que sea mala del todo, ¿verdad? Porque es necesario, la autorrealización es necesaria. El punto es el extremo, ¿verdad? El pensar de que ahí lo es todo. Ajá. Entonces, mucha gente dice, me siento autorrealizado. Dice. Ujú. Hay dos personas que están esperando, vamos a ver. Ujú. No, pues no está. Pero sí, dice mucha gente, me siento autorrealizado, dice, o autorrealizada. Ajá, y ya con eso creen que lo han logrado todo. Pero ¿qué hay de los demás? ¿Qué es de la convivencia? Si nosotros mismos decimos que cuando definimos qué es una competencia, ¿verdad? La posibilidad de realizar una acción con éxito, pues, con garantías de éxito. Y tiene que ver mucho con saber, saber hacer, saber ser, saber convivir. Ajá. Entonces, y la autorrealización deja a un lado todo eso. Saber convivir es lo que menos quiere saber, o sea, pero por eso es objetado, ¿verdad? Porque está orientado al individualismo, esa meta didáctica. Pero no es que sea del todo mala, eso lo aclaramos, ¿verdad? Sí, no es que sea del todo malo, o sea, la gente puede aspirar a eso, pero no solo quedarse ahí, sino una vez logra ciertas competencias, cómo ponerlas al servicio de otros que también las necesitan, cómo aprender a colaborar, a fomentar relaciones colaborativas, ¿verdad? En los procesos de aprendizaje, con mucha más razón. ¿Verdad? Así es que, porque hay personas que dicen, no, pero yo por qué debo ayudar a otros si a mí me ha costado, ¿verdad? Me ha costado aprender lo que he aprendido, pero no se ponen a pensar que también ganan tratando de enseñar lo poco que saben a otras personas, además de practicar la solidaridad. Eso lo hace como descubrir alguna vocación, como la vocación de servicio. ¿Verdad? Entonces, importante esa parte también. Aquí hay unas preguntas que aparecen que son un poquito más de análisis, ¿verdad? Que ya requiere más pensamiento para responder y ya una definición que da eh,
Immanuel Kant, ¿verdad? Sobre qué es la educación moral. Alguien de ustedes puede estar de acuerdo con lo expresado por Kant, pero también tiene todo el derecho de diferir, de disentir y puede tener toda la razón, ¿verdad? Hay palabras claves que acuñan una definición, un concepto en la manera de vivir. En este caso, pues la educación moral. Imagínense alguien con un currículum oculto hablando de educación moral, ¿verdad? Ve que mire, todo mundo, todo docente tiene currículum oculto. Eso no lo podemos negar. Todos, nadie se escapa, ¿verdad? Entonces, el punto es cómo realmente promueve, digamos, o cómo predica con el ejemplo, o cómo asume el rol de orientador, el rol de consejería, porque alguien que trabaja en un centro educativo, le digo, aprende a jugar varios roles a la vez. Tiene que hacer el rol de psicólogo, ¿verdad? Trabajador social, de educador, educadora. Bueno, de muchas formas tiene que, sin ser psicólogo, ¿verdad? Sin haber estudiado para ello, pero los mismos procesos de autoformación, que hay siempre algunas asignaturas que le dan ciertos elementos, ciertas pautas para que asuma, ¿verdad? Una tarea que vaya más allá de solo ir a dar la clase, porque tristemente hay muchos docentes de las escuelas que se limitan solo a llegar a dar la clase y se van, ¿verdad? No hay mayor contacto, no hay mayor convivencia con la familia, con la niñez que van a la escuela. No hay mayor conexión. Es más, hay docentes que ya tienen 4 o 5 años de estar destacados en una escuela y desconocen cuáles son las tradiciones, cuáles son las actividades más significativas, más importantes que le dan vida a la comunidad y que tienen un valor importante en la gente, ¿verdad? Desconocen lo de sus fiestas patronales y ciertas tradiciones o costumbres porque simplemente no muestran interés, no se conectan, ¿verdad? Con la vida de la comunidad. Entonces es una escuela un poco distanciada, ¿verdad? De la vida real. Y sino que al contrario, ¿verdad? Hay docentes que cuando un estudiante no está llegando, bueno, ahora se facilita, ¿verdad? Agarra el teléfono, le manda un mensaje y de repente le responden. Y si no le responden, pues dice, pues voy a ir, voy a hacer la visita en un tiempo libre. Y se muestra interés por cada uno de sus estudiantes. Pero hay otros que no, pues, o sea, les da igual. Como ellos dicen, de todas maneras, yo ya tengo un salario, ya tengo mi vida hecha. Allá así aquel no lo aprovecha. O sea, simple, se conforma, ¿verdad? Hasta ahí. Y está hablando de educación moral, ¿verdad? Y está hablando de, de- de muchas cosas, pues, que a veces parecen contradictorias entre lo que decimos, entre lo que pensamos y lo que hacemos. Unas incoherencias que hay. Ajá. Pero en este caso, mire, Immanuel Kant destaca y se ha subrayado en amarillo, por ejemplo, ¿verdad? Que la educación moral pretende, ¿verdad? Enseñar a vivir, pero no a vivir por vivir, sino con un sentido, a vivir colectivamente, de un modo justo y de un modo fraterno, solidario, ¿verdad? Y tantas palabras más que tienen que ver con valores. Entonces, así define la educación moral, ¿verdad? Con esos conceptos y con esos valores que los acuña, ¿verdad? Ajá. Entonces, igual habla de la educación moral, dice que eh, es un proceso, no es algo así dado, ¿verdad? Sino que es un proceso en el que va encaminado a desarrollar esas capacidades para pensar, sentir y actuar, ¿verdad? Que es lo que decíamos, pero de una manera coherente, de una manera consecuente, que no desdiga, pues, que no contradiga los esquemas mentales
con los sentimientos, pero también con las acciones. Tiene que haber una correspondencia recíproca ahí, ¿verdad? Y un cuestionamiento a la vez si algo no salió muy bien, porque siempre hay algo como mejorar, siempre, ¿verdad? No podemos desestimar esa idea. Importante desde el punto de vista educativo, porque la moral tenemos que verla desde el punto de vista educativo, en este que por eso se llama educación moral. ¿Ustedes creen que no ha sido un conflicto grande ese que ha habido por parte de muchos docentes y muchas familias y por muchos estudiantes que añorábamos todo lo que era educación moral, educación cívica y moral y todo eso, cuando suprimieron en el currículum, suprimieron todo eso y que hace pocos años han venido como a querer saldar, ¿verdad? Y querer saldar una deuda histórica eh, porque habían dejado de lado y de esas materias ya ni se veían. Ajá, entonces hoy después las han retomado, quizás hace unos 7, 8 años se retomó, ¿verdad? Pero casi que por rellenar, pues, a poner una nota en moral y cívica, ¿verdad? Ajá, entonces, pero no como para provocar, no como para tener espacios de reflexión, de discusión de cómo queremos nosotros vivenciar la educación moral y para qué. Ajá, entonces, en ese sentido, pues, sí ha habido toda una deuda histórica ahí. Ajá, el conflicto de valores, ¿verdad? Que hay. Y por eso la presencia de antivalores hasta decir ya no, porque eso es lo que ha marcado las sociedades en muchos países a consecuencia de no promover la práctica de valores o de solo promoverlo en términos de discurso, pero no con esa coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, no con un espíritu de cuestionarnos, ¿verdad? Así es, para Dewey, por ejemplo, dice que el desarrollo del carácter, ¿verdad? Él lo enfoca desde ahí, ¿verdad? La educación moral permite desarrollar el carácter, ¿verdad? Y desarrollar el desarrollo de la inteligencia, lo resalta mucho, ¿verdad? John Dewey. Entonces, cada autor, pues, le va dando como un matiz, como un enfoque desde sus propias ideas, ¿verdad? Así es, pero que hay algo importante, ¿verdad? Reduciendo la educación moral a una especie de instrucción catequista o lecciones sobre la moral. Ujú. Ahí estaba diciendo otra idea, ¿verdad? Elemental. La 2 dice en qué consiste el estadio de la moral heterónoma. Ajá, ahí habla un poco de la cualidad del acto humano. Cualidad tiene que ver con calidad también, ¿verdad? Está muy asociada. De que hay cosas buenas y malas en sí mismas. Y es que eso es cierto, ¿verdad? Yo me recuerdo, había un programa que decía, está bien, pero está mal. Ha salido un personaje ahí en la televisión hace quizás unos 10 años. Ajá. Hace unos 10 años aparecía diciendo, está bien, pero está mal. Aparecía otro también, el papá del presidente Nayib, Armando Bukele, aclarando conceptos. Otro espacio que tenía hace más o menos unos 10 años. Ajá. Pero sí estaba muy relacionado con esto, que hay cosas buenas y malas en sí mismas. El punto es saberlas diferenciar y aprender de ellas también, ¿verdad? Y no solamente limitarse a aprender, sino también a practicarla, ¿verdad? Porque lo que yo aprendo, practico y lo aplico, eso me garantiza cada vez más coherencia. Y eso es la búsqueda. Y eso es lo que Pablo Freire cuestiona, ¿verdad? En todo el sistema educativo, público o privado, cuestiona, ¿verdad? Ajá, y ahí va. Es lo interesante de la famosa educación bancaria, ¿verdad? Por ejemplo,
todo lo que conduzca al castigo es visto y es identificado como porque hizo una mala acción, se lo merece. ¿Verdad? Entonces, y lo que conduzca al premio, porque hubo una buena acción. Pero ¿quién dice qué es una mala acción y qué es una buena acción? ¿Desde qué punto de vista? ¿Verdad? Sí. Están los intereses de cada uno de por medio allí. Ajá, ¿quién va a juzgar para decir qué es lo que ha sido malo y qué ha sido bueno? ¿Bueno para quién? ¿Malo para quién? ¿Verdad? Entonces es un poco complejo eso, ¿verdad? Pero eso del premio y castigo, eso es viejísimo ya, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, llegar al punto ese de la moralidad heterónoma, decir que si mi papá dice que así es, a ojos cerrados, ¿verdad? O si mi mamá lo dijo, por lo tanto, pues hay que acatarlo, sin sopesar, bueno, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Verdad? Entonces, es importante eso, ¿verdad? Ajá, entonces como que no es discutible, pues. Sencillo, es como una orden. Ajá, es como una orden. Y luego dice, ¿qué es la moral reflexiva? Este es el nivel, este sí es importantísimo, ¿verdad? Porque ya tiene que ver con el basamiento que tiene en la conciencia, ¿verdad? Ya la reflexión. Como yo decía en una jornada anterior, por ejemplo, los de psicología hablan mucho de hacer catarsis, desahogar, pues, un desahogo. Hable, lo escucho, haga catarsis. Y salen muchas personas llorando, ¿verdad? Sí, porque de ese desahogo que hacen. Pero en educación, nosotros como educadores y educadoras, no nos vamos por esa línea de hacer catarsis, sino de reflexionar. Eso es esencial, fundamental, ¿verdad? Entonces, y es que la moral reflexiva se basa en la conciencia y que implica necesariamente pensamiento. Están en juego los pensamientos ahí. Yo sé que pueden haber pensamientos encontrados en un momento de reflexión y en un conflicto cognitivo, un conflicto, ¿verdad? Consigo mismo. Claro que lo va a haber y eso es normal, ¿verdad? Pero eso es tener conciencia moral, ¿verdad? Haber reflexionado que cómo es el uso de la razón, ¿verdad? Que hacemos, ajá, que hay que pensar muy bien antes de actuar. Eso es lo mejor, eso es lo preventivo. Lo pienso 2 veces, lo pienso 3 veces antes de dejarme ir, ¿verdad? Entonces, midiendo consecuencias, me va a beneficiar, pero me va a afectar. O me va a beneficiar, pero les va a afectar a terceras personas. O me va a afectar, me va a perjudicar, pero voy a beneficiar a un centenar de personas, o sea, dependiendo del nivel, ¿verdad? Ajá, entonces como el punto es de ganar, ganar, ¿verdad? Que dice de los 7 hábitos a Stephen Covey, ¿verdad? Ajá. Luego dice, ¿en qué consiste el sentido religioso de la moral objetivista? Bueno, su mismo nombre lo dice, pues, y ahí lo he subrayado en amarillo, es la voluntad divina, ¿verdad? La autoridad de la religión. Eso es, ¿verdad? Ahí lo enfocan. Ajá. El 5 dice en qué consiste el estadio de la moralidad de principios éticos universales. Ajá, y esto muy por encima de las leyes humanas. Principios éticos universales. Esto no significa que la moral sea estática, ¿verdad? Porque todo cambia. Pero los principios éticos universales, por supuesto, ¿verdad? Que esos siguen teniendo vida, siguen teniendo vigencia. Ajá. Claro que se adaptan a los contextos, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Entonces representa, dice, el punto culminante del desarrollo moral. Y que los principios morales se presentan como el referente moral y último, muy por encima de las leyes humanas, que incluso pueden ser quebrantadas cuando se oponen a los principios, ¿verdad? Ahí está.
Y ahí van, imagínense cómo esto que están los ODS, por ejemplo. ¿Quién de ustedes se ha dado la tarea de analizar los ODS? Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ajá, y el objetivo número 4 es el que habla de educación de calidad y equidad, ¿verdad? Ese es el que habla, el objetivo número 4. El ODS 4 es el de educación. Pero ¿desde cuándo venimos hablando de educación de calidad? Y en la calidad entendida ¿cómo? De ahí depende la perspectiva, la visión del mundo que tenga cada quien, a qué le llaman calidad, ¿verdad? Pero lo que sí está claro es que a veces hay palabras que simplemente son decorativas, pero de esencia no tienen nada en la práctica, o solo son discursivas, pues. Ajá. Entonces, por eso es que se habla. Y la pregunta que le hacía era eso, ¿verdad? ¿Quién de ustedes ha leído los ODS? Ajá, porque ahí va, cada época van como reafirmando esos compromisos los países. Pero hay países que sí aceleran, invierten recursos para lograr dar un paso más. Pero hay otros países que se quedan un poquito al margen y otras prioridades tienen y no se comprometen. Ajá. Ahorita ustedes se darán cuenta, acaba de haber un cambio a nivel de políticas de atención a la niñez y a la adolescencia, ¿verdad? Hace poco sale la noticia de que la lepina ya no más, ¿verdad? Que el ISNA, el CONNA, va cambiando todo eso. Ajá, esperemos que sea para bien, no lo sabemos. Tenemos que conocer más esas otras políticas. Ajá, el punto es que no se quede en stand-by, que no se quede en el aire muchos programas y proyectos, ¿verdad? Que han ido en beneficio de la niñez y la adolescencia. Esperemos que no. Ajá, pero a veces es necesario promover cambios y cambios bastante significativos, ¿verdad? Ajá, pero que tienen que contar con un respaldo real, eso sí, y cuando hablamos de respaldo real, son recursos, porque ustedes creen que una ley, una política no está inspirado en principios éticos universales, debería de, porque, ¿por qué? Porque está pensando en el bien común, está pensando en que el fin último es el ser humano. Toda ley, toda política debe de anteponer ajá, el ser humano por sobre cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, esperemos pues que eso así sea, ajá, y que no vaya a traer consecuencias muy nefastas, ¿verdad? No vaya a traer consecuencias. Entonces, esperemos que en un corto tiempo se logre no sé, interiorizar, ¿verdad? Que nos apropiemos de todas esas otras filosofías, de esos otros esquemas que vendrán. Ajá, pero hay muchos principios rectores ahí, le digo, que han habido inspirados y construir la Lepina no fue nada sencillo. Y déjenme decir algo, muchos docentes saltaron, brincaron, o el término que ustedes quieran, cuando se promovió y se instaló la Lepina. Porque muchos dijeron, hoy sí ya la regamos, hoy sí ya nos jodimos, así, literal, ¿verdad? Porque esta ley lo que viene a hacer es a darle más alas a los estudiantes, ajá, a violentar nuestros derechos como docentes. Así lo veían muchos. Pero conforme iban conociendo los fundamentos, iban conociendo las líneas estratégicas, los principios, los fines de todos esos documentos, hay muchas cosas buenísimas realmente y que están basados en esos principios éticos universales, ¿verdad? Entonces, solo lo pongo sobre la plataforma, pues, como para que nos demos la tarea de conocer, de escudriñar,
estudiar esos nuevos documentos que de los que se habla, inspirados en esa política, ¿verdad? De nacer, crecer, algo así, parece que se llama, ¿no? Ajá, o nacer con cariño. Bueno, hay varias ideas ahí, ¿verdad? Alrededor, pero que tenemos que conocerlas, por supuesto que sí. Ajá, y sumarnos a las prácticas, pues, y a las buenas prácticas en los espacios que corresponda, ¿verdad? Porque de eso se trata. No podemos nosotros cerrarnos y decir, no, es que la lepina era la gran cosa, o sea, así como tenía cosas buenas, también tenía ciertas cosas que a lo mejor debieron cambiarse, ¿verdad? O sea, eso no hay duda. Ajá. Pero debe de ir acompañado de recursos, porque una política se va a quedar solo como buenas intenciones si no lleva recursos. De eso no nos cabe duda, ¿verdad? Así que debe de ir aparejada con eso. ¿Qué significa la moral consultiva? ¿Verdad? Su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Consulta, la coparticipación, la corresponsabilidad, hacia todo eso lleva. Ujú. O sea, debe de hacer esos procesos de consulta, ¿verdad? Ajá. Dice que la autoridad sigue existiendo no solo por hábito o tradición, no solo como imagen ciega, dogmática y atropellada, sino por la capacidad para crear moral, respetar la autonomía de los demás y tener hábitos de pensar antes de actuar. Mire qué interesante eso, pensar antes de actuar. ¿Cuántas veces hemos actuado sin pensar muy bien y después se lamenta la gente? Hay un remordimiento de conciencia, así, diciéndolo literal, como lo entendemos en El Salvador, un remordimiento de conciencia y dice, mejor hubiera hecho de otra forma lo que hice. Pero ya después es llorar sobre la leche derramada, como dice, ¿verdad? Ujú. Ya no sirve de nada. Ajá, si no, es hacerse cargo, pues. La regamos, metimos la pata y bueno, significa que tenemos que pensar muy bien antes de actuar. Ajá. Entonces, es bien importante eso, ¿verdad? La moral consultiva tiene relación con eso, ¿verdad? ¿Por qué la mayéutica socrática? Bueno, mayéutica se le atribuye a Sócrates, ¿verdad? Puede ser una base adecuada para instaurar una nueva educación moral. Si la mayéutica, ¿verdad? Se basa en qué? En el diálogo, en las preguntas y buenas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, a un joven que decidió algo, a ver, contame, ¿por qué decidiste hacer eso y no otra cosa? Pregunta, ¿verdad? Y el mismo estudiante llega a la respuesta, el mismo joven. A ver, decís que vas a estudiar el bachillerato tal, ¿verdad? Con tantas especialidades. Ajá, ¿en qué te basas? Y bueno, y hacer preguntas, ¿verdad? Que lo lleve a reflexionar y a sacar conclusiones. Es la horizontalidad del diálogo y de la discusión. Crece, cultiva, destruye y construye. Es eso. Uno tiene que desaprender muchas cosas para aprender nuevas. Ese proceso de desaprender no es nada fácil, no es nada sencillo. Si es algo que ha estado instalado por muchos años y querer decir, mire, eso ya no. Yo les aseguro que el discurso de muchos técnicos que se han empoderado de la lepina y que hoy tienen que hablar de otra ley, ¿verdad? Eh, que hoy parece que se llama, quiero ver cómo, no han escuchado cómo que se llama hoy en lugar de lepina. No han escuchado ustedes. Hola. Nacer con amor. Sí, ahí está, pero Nacer con cariño, en- creo. algo así, ajá, pero es que es una combinación entre el cogna y el isna. Hay una combinación, parece que es conapina, parece. Ajá,
CONAPINA, algo así, pero tiene que ver con un consejo, porque el CON no es Consejo Nacional, ¿verdad? Ajá. Y el ISNA, pues sabíamos nosotros que es el Instituto Salvadoreño de la Niñez y la Adolescencia. Ajá. Pero es una combinación, es un híbrido ahí. Ujú. Pero sí, creo que CONAPINA se llama. Ajá. Entonces, ¿ustedes creen que muchos técnicos que se habían empoderado de la lesbina en sus discursos van a seguir replicándola, aunque les toque hablar de la otra ley? Porque ya está instalado. Tienen que desaprender muchas cosas para luego apropiarse de otro discurso y de otros ejemplos que puedan ir dando en las jornadas que hacen con familias, con niñez, con docentes, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen. Pero bien, eso es lo que continúa, ¿verdad? Entonces, esa horizontalidad, como decimos, del diálogo, la discusión, todo eso es la mayéutica socrática, ¿verdad? Ujú. Así es. Luego dice, ¿de qué manera nos autorrealizamos en la creación de valores para otros? Mire, la palabra autorrealizamos aquí ya aparece. Ajá. Pero está asociado ya no en aquello individualista, ya no aquello. Mire cómo lo plantea aquí. Cuando ponemos en práctica con los demás lo que hemos aprendido en casa y reforzado en la escuela. Además, solo podemos autorrealizarnos por conducto de otros. No puedo hacerlo conmigo mismo, pues. No, tiene que ir acompañado porque todos nos necesitamos mutuamente. Un doctor necesita de un paramédico, de una enfermera. Si no, no puede realizar su trabajo, no puede hacerlo todo solo. Necesita de asistente. Una odontóloga necesita de alguien que le haga de asistente o de cuarta mano, como le llaman. Todos necesitamos de todos. Ajá, aquí nadie puede llamarse todólogo. Ajá, aunque muchas veces sí, cuando le toca hacer de todo, ¿verdad? ¿Qué dice? Soy todólogo, dice. Ajá, pero realmente todos necesitamos y podemos servir en lo que más nos gusta, ¿verdad? Y a veces en lo que no mucho nos gusta, pero debemos de sentirlo, de que lo hacemos bien, con agrado, con amor, ¿verdad? Y poco a poco se va a ir eso volviendo una cultura, una práctica. Ajá. Pero acá habla, dice de qué decir es la manera de llevar a la práctica los valores, siendo respetuosos, respetuosas, amables, educados, educadas, con mucha solidaridad con los demás. A eso se le llama la manera en que nos autorrealizamos en la creación de valores para otros. No una autorrealización para mí mismo, como dice aquel, mí mismo decía, ¿verdad? No, sino para otros también. Así es, sea familia o no lo sea vecino o no lo sea. Uno no sabe, hoy está arriba, mañana está abajo. Esto así es, esto es dinámica, es cambiante la vida, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, debemos tratar a los demás y tratar de echarle la mano cuando se puede. Por supuesto que, imagínese usted ve a una persona ciega quiere cruzar la calle, pero usted no puede partir de su puesto. Yo creo que quiere cruzar la calle, le voy a ayudar y la agarro del brazo y la jaloneo y casi la arrastro, pero logré que pasara a la calle. A lo mejor no era eso lo que necesitaba. Yo debo preguntar, ¿necesita ayuda? ¿En qué le puedo servir? ¿Verdad? O sea, son palabras maravillosas, pues, que pueden ayudar mucho, pero a veces por querer ayudar hacemos más daño. Ajá, ¿cuánta gente llega de metida en un accidente y ni ayuda, sino que al contrario, le quitan oxígeno al moribundo que está allí? Todo, ¿verdad? Queriendo ver, la vista es curiosa, dicen, pero en vez de ayudar, lo que hace es atrasar, ¿verdad? A veces al socorrista. Ajá. Pero lo menos o lo más sensato para nosotros es preguntarle a otra persona si necesita ayuda, que en qué le puedo servir. Son palabras mágicas, ¿verdad? Para la solidaridad.
pero no dejarnos ir de un solo, porque a lo mejor no necesitan la ayuda. No lo necesita. Hay gente que puede sentir ofendida, ¿verdad? Solo porque tiene una discapacidad no significa que necesita que se le comprenda doble que al otro, que al convencional. No, ¿verdad? Por supuesto que no. Entonces lo que yo voy a hacer es preguntar. Y la pregunta es poderosa. Ahí entra la mayéutica otra vez, ¿verdad? La 5 dice, explique el riesgo que ocurre al querer reducir la educación moral a una visión relativista. Bueno, aquí dice que es renunciar a la educación moral, que es lo que hizo el sistema educativo en este país. Por muchos años renunció a la educación moral y se creía de que eran transversales, porque los valores, y hoy es el mes del valor tal. Bueno, ustedes lo han de recordar, pero de eso solo se llenaba una tabla periódica, perdón, un mural era la cosa. Un mural se llenaba de puro texto, pero en la práctica no se promovía, no se celebraban las pequeñas acciones, ¿verdad? Entonces dice que es imposible no establecer ciertos criterios de acción cuando hay por en medio un grupo humano. Su abandono se convierte en complicidad con ciertos valores negativos, que son los antivalores, pues. Ajá, de esos hay de sobra. Hay. Si hay gente que, bueno, hoy vemos nosotros, pues, muchos videos que suben a YouTube, ajá, que son bromas, que bueno, se ríen de a gratis, ¿verdad? Se ríen porque a otro pagó el pato, ¿verdad? Ajá, es reírse de choto. O sea, viven el bullying, pues, se da todo eso. eh, entonces, no se trata de ese tipo de cosas también, ¿verdad? Pero hay muchos antivalores realmente. Está cargado ahorita en las sociedades, ajá, de eso. Y desgraciadamente es lo que se celebra. Cualquiera comete, ay, lo celebra. Que le pone el apodo al otro, y mira qué parecido es, de veras. Este sí es bueno para poner apodos y lo celebran, ¿verdad? Entonces más fomenta eso. Y en la escuela pasa eso también. ¿Cómo surge el concepto de autoridad moral? Mire, aquí sencillo, ¿verdad? Dice que estas relaciones se expresan en demandas, derechos y expectativas. Mire las palabras demandas, derechos y expectativas. ¿Sí? De la acción recíproca de estas demandas surge el concepto de autoridad moral. Mire, de ahí va surgiendo, ¿verdad? O sea, si no, todo el mundo le dice, mira, ¿y con qué autoridad vos me estás pidiendo tal cosa? Ajá, no, pues se basa en que si es el jefe, yo soy el jefe, ¿verdad? Entonces no es ninguna autoridad moral. La autoridad moral es porque una persona ordenada, ejemplar, digna de imitarse, ¿verdad? Ajá, eso le da autoridad moral, que es solvente, que es una persona muy recta, correcta, ¿verdad? Entonces, pero no siempre, ¿verdad? Pero tiene que ver con la autoridad moral. Y así una serie de cosas más, mire que las otras preguntas. Todo el mundo quiere libertad, un joven, la libertad para irse de casa, porque ya está harto de obedecer, está harto y quiere probar, ¿verdad? Y quiere ver qué se siente esa libertad y que no sé qué. Y ya cuando está con esa libertad, lamentablemente no ha madurado y lo que hace es lamentarse o ponerse a llorar, ¿verdad? Que estaba mejor como estaba, aún obedeciendo, ¿verdad? Pues como hay reglas, en toda casa hay reglas, pues. Ajá, entonces, pero como hay algunos jóvenes que ya quieren sentirse que echan alas, llegan a una etapa de la vida, pues, en que ellos ya creen que el mundo está alrededor de ellos. Ajá, entonces, pero es parte del desarrollo, ¿verdad? Ajá, del desarrollo evolutivo, como dicen los psicólogos. Dice que sí, pero a mayor libertad, mayor responsabilidad. O sea, eso está claro. Mire, esa frase está ahí tan media. A mayor libertad, mayor responsabilidad. Ujú. Después dice, no, mejor no quisiera esa libertad. No, nada que ver, ¿verdad? Con la libertad en relación hoy a los centros penales. No, no se refiere a esa otra libertad, sino en términos globales, ¿verdad? Generales.
Luego dice, si en el sistema escolar no tiene respeto por por el saber humano, y si es antiintelectualista en su filosofía, si el plan de estudio está alejado de la realidad del sujeto, que eso pasa, ¿verdad? Son propuestas curriculares descontextualizadas y desactualizadas. En muchas cosas así está pasando, ¿verdad? Entonces, la autodeterminación, mire qué importante, es otro término, ¿verdad? Así como la autodeterminación de los pueblos. No se le enseña al alumno, al estudiante a pensar. Eso, ¿verdad? Es importante enseñarle a pensar. Ajá, a través de preguntas, a través de desafíos, ¿verdad? El método basado en problemas, ese ayuda mucho. El estudio de casos, por ejemplo, pone a pensar. Es una metodología activa que es importantísima en la escuela. Yo tengo una gran pero alta confianza en el estudio de casos. Es más, hay muchas maestrías en el mundo que a puros estudios de casos desarrollan grandes temáticas, ¿verdad? Pero el estudio de casos permite aterrizar, permite asumir un rol. Ajá, aunque es hipotético, pero lo pone en escenarios y eso le da herramientas a la persona, ¿verdad? Entonces no solo la muy teoría. Educa para hacer y reproducir. Asimilen y practiquen la moral, o sea, no solo basta con, qué bonito la frase, sí, pero ¿cómo la vivimos? ¿Cómo la practicamos? Esa es la pregunta que hay que hacer, verá el gran reto ahí. Hay que facilitar al alumno que piense, ¿verdad? Eso es porque es importante incorporar la moralidad de principios éticos universales en la educación moral. Bueno, ahí está, ¿verdad? Creo que es importante que leamos esta parte para comprenderlo aún más, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas de la educación moral fundamentada en la reflexión? Ya dijimos, la conciencia, la reflexión, y por qué debo hacer algo y para qué. Eso, el por qué y para qué. Para no dejarnos ir simplemente obediencias a ciegas, ¿verdad? Ajá. Y así. Ahora, antes de cerrar, solo esto, por un recordatorio. El viernes 10 de junio es justo, ¿verdad? Que se vence la entrega del mapa mental. Antes de las 11:50 ustedes deberán haber subido esa tarea. Yo felicito, ¿verdad? A quienes ya lo hicieron, pero no dudo en que quienes no lo han hecho todavía están haciendo uso del día de mañana, porque están en su derecho, ¿verdad? Pero que lo hagan temprano, no lo dejen a última de la noche, ¿verdad? Sí, y decirles también que el lunes 20 de junio está programada la entrega de la última actividad evaluada, que es la tarea 4. Es decir, 10 días calendario tienen ustedes para hacer la línea de tiempo que se llama la tarea 4. Línea de tiempo se denomina. El día de hoy, nuestra coordinación, la maestra Silvia, nos ha notificado que ya subió la guía de esta tarea. Pero digamos que si todavía están enfocados en el mapa mental, cerremos ese capítulo. Pero una vez cerrado, inmediata mismo entren a la guía de la tarea 4 para ver en qué consiste la línea de tiempo y cómo la deben trabajar. Porque son otros 15 puntos estimados y estimadas a los cuales tienen que apostarle para sacar un buen promedio, ¿verdad? Así es que, pero a la vez, miren, preparándonos, afilándonos para el parcial, que ahí están las orientaciones académicas y que pronto va a aparecer en mensajes en la plataforma. Hay que estar entrando para estar enterados y enteradas. Entonces, el día sábado, el próximo sábado, que tenemos la tutoría ordinaria 6, que es la última, vamos a hacer el recordatorio de cuándo es el parcial, ¿verdad? Ahorita no se los puse para no sobrecargar con tanta cosa, ¿verdad? Porque eso enferma, esa presión estresa a cualquiera. Pero aquí no, mire, hay tiempo, ¿verdad? Sí, me va a decir usted, pero esta solo es una materia, yo llevo tantas. Sí, ustedes pueden, están jóvenes, aguantan, ¿verdad? Y yo sé que lo van a lograr.
¿verdad? Así es que me alegra pues que hayamos estado en esta. Disculpen si acaparé, si hablé, pero yo siempre les digo pues a ustedes, participen, tómense por asalto, ¿verdad? El espacio. Así es que, pero el sábado les prometo que sí los voy a escuchar. Son 2 horas, entonces tenemos más tiempo. Y nos vamos a enfocar en el capítulo 4, el sábado, ¿verdad? Así es que mucho gusto y les deseo una feliz noche. Y nos vemos el sábado, Dios mediante, ¿verdad? Y ánimo para los que no han enviado el mapa mental todavía. Hay que hacerlo, ¿verdad? A la brevedad y no decir que no lo pude. Estamos. Sí, entonces pasen buenas noches. Feliz noche, gracias Buenas por todo. noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches.